Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el tiempo en el que nos estén viendo o escuchando aquí en su programa Voces del Centro, donde la palabra florece. Pues bien, aquí estamos con un tema hermosísimo, un tema de nuestra cultura ancestral, que creo a muchísimos de los jóvenes les va a encantar este tema porque estamos hablando de armas prehispánicas. Y bueno, pues quiero presentar a nuestros amigos que van a traer unas imágenes impresionantes del verdadero arte de hacer las armas, las reproducciones de armas de nuestros abuelos guerreros. Así es que con muchísimo gusto están aquí nuestros amigos de Tlaxcalco, Tlaxcali, perdón, miren nada más que batinón, pero bueno, aquí estamos y pues estamos presentando a Moisés, que es artista, talla cosas hermosísimas en madera. Daniel, que bueno, tiene una facilidad impresionante para ver detalles, para relaciones públicas. Así es que les voy a pedir que me hagan favor de presentarse, porque el tema es apasionante, les va a encantar y las imágenes van a estar fabulosas. Por favor, muchachos, adelante. Bueno, mi nombre es Daniel Pineda y yo, nos dedicamos a hacer reproducciones de armas prehispánicas. Yo me encargo principalmente de la parte del trabajo con la obsidiana y el trabajo con plumas. Y mi amigo de toda la vida ahorita se presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Moisés, pues sí, junto con Daniel nos dedicamos desde ya hace un tiempo, ahorita creo que vamos a pasar a ello, a contarles cómo iniciamos con esta parte de la interpretación y reproducción de las armas prehispánicas, y bueno, y de ahí nos vamos a ir extendiendo de a poco hasta donde podamos llegar, porque bueno, el tema abarca muchísimo, son noches que nos pasamos con la maestra en su casa a veces cenando y platicando de todos estos temas. Pues espero se sientan bienvenidos y pues vamos a darle, maestra. Vamos a darle, vamos a ver precisamente todo lo que es el contexto histórico de las armas como herramientas bélicas. Así es que vamos a pedir esa primera imagen para que nos hagan favor de explicar el contexto histórico. Perfecto, las primeras imágenes que estamos viendo son imágenes que corresponden a parte de lo que nosotros hacemos. Creo que un poquito antes de contarles el contexto histórico de las piezas, les vamos a contar un poquito del contexto histórico de nosotros mismos. Nosotros empezamos, yo creo habrá sido por ahí del 2005, más o menos, 2008, corría aquellos años, nosotros estábamos en un grupo scout, donde cuando tienes más o menos de 18 a 21 años, lo que te dedicas es a una mística, o se da una mística de la caballería antigua, donde te van a nombrar caballero, pasas siendo esclavo, escudero y luego caballero, te invisten, te hacen toda la ceremonia templaria, todo un show dentro del escultismo. Pues a nosotros nos parecía que estaba bonito, pero que podíamos hacer nuestras propias armas y nuestra propia mística, así que nos pusimos a leer bastante, un buen rato. Si gustan, después de esto les podemos pasar bibliografía para que también se enteren. Hicimos nuestras ceremonias, nuestros códices y nuestras primeras armas, no de forma para venta, ya para ese punto vendrá la maestra, la conoceremos y ella nos ayudará un poco a este impulso de empezar a vender piezas, ¿verdad? Pero bueno, en las primeras pues fue eso, tratar de hacer armas prehispánicas. La verdad es que no fueron las mejores, pero cómo nos divertimos empezando en ello. Ya luego conoceremos a la maestra por ahí del 2010, dice la maestra que antes, ella es la que sabe. Sí. Bueno, nos conocemos porque ella empieza a dar clases en un colegio que se llama Óscar González Blacayer. Y ahí pues yo me acerqué a preguntar sobre el arte marcial prehispánico que tiene la maestra, o bueno, con pensamiento mesoamericano, y bueno, el alumno me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que conocer a la maestra. Entonces ya es que nos contactan, y a través de contactarnos pues ya nos ponemos de acuerdo y empezamos a hacer una de las primeras piezas junto con la maestra, con Víctor Mayorga. Hicimos la segunda pieza a la venta, la marca del jaguar. La marca del jaguar, que no les podemos decir mucho más porque supongo, se supone, va a salir una producción que ya lleva un rato haciéndola. Supongo en su momento vendrá Mayorga aquí a platicar más, y bueno, es un par de las primeras armas que hacemos junto con la maestra. Ya posteriormente será el Lina, los alumnos del Lina, que nos invitan a una
a la primera exposición que ellos tuvieron en INA, que se llamaba el coloquio de la guerra. El primer coloquio de la guerra, justamente, y en ese coloquio ponemos nosotros un pequeño stand y ahí hay anécdotas. Daniel ahorita les cuenta la anécdota del arte plumario, que fue increíble. Y bueno, los alumnos, la verdad es que cuando conocieron nuestras piezas, aunque ellos digan que no, sí les dio un poquito de envidia y de celo ver nuestros productos, inclusive los propios profesores. Pasamos a una conferencia donde ellos empiezan a hablar del arte plumario, del chimale y demás, y bueno, esa parte se la voy a dejar a Daniel para que nos cuente esa anécdota, amigo. Ay, no queremos quemar gente. Dentro de ese mismo simposio estuvo muy divertido porque uno de los maestros que estaba exponiendo y estaba hablando, estaba diciendo que en el México prehispánico no se usaban las plumas de colibrí, que era muy difícil, que no se podía. Y lo chistoso fue que al final de que terminó este maestro de decir eso, yo levanté la mano y les dije, no, sí se pueden usar y se sabe, y hay crónicas donde hablan de trabajos increíbles hechos con pluma de colibrí. Inclusive afuera nosotros en ese momento llevábamos un chimali que traía unas aplicaciones de pluma de colibrí, y ya ahí fue donde estuvo el maestro tuvo que reconocer y dijo, bueno, es que nosotros no podemos hacerlo. Y fue un pequeño golpe muy bonito para nuestro ego de, pero nosotros sí. Y sí, esa fue ha sido parte de nuestra trayectoria, y también seguimos en pie de lucha tratando de hacer difusión de la cultura, porque siempre nos ha apasionado todo lo que viene atrás de nosotros y todo lo que debe de venir para adelante. En algún punto Moisés siempre tuvo una frase que decía, conoce tu pasado para reinterpretar tu futuro, y para nosotros siempre ha sido algo que nos ha apasionado, justamente el hecho de pensar que si en muchas casas pueden tener que una espada europea, que una chaviquinga, ¿por qué no nosotros tener algo de nuestras propias raíces? ¿Por qué no tener un arma prehispánica que nos pueda vincular y evocar ese recuerdo y saber de dónde venimos y poder tener ese orgullo de decir, también venimos de un linaje de unos guerreros, de gente que era tanto preparada en las armas como en las artes, y toda esa parte muchas veces o se nos ha negado o nosotros mismos la hemos decidido hacer a un lado, y por eso creemos que lo que nosotros estamos haciendo, no creemos, nos encanta lo que estamos haciendo, porque no solamente es una especie de trabajo, es una forma de rescatar un poquito de nuestra cultura, y es aunque sea el pequeño granito que nosotros podemos compartir. Yo creo que ahí es donde entramos a esta parte de que nos mencionaba del contexto histórico de las armas. Bueno, para conocer así a grosso modo esta parte del contexto histórico, tenemos que pensar que las armas se van a dar de diferentes formas, y dentro de la arqueología las vamos a poder dividir o describir desde su forma y su contexto morfofuncional. La forma esto es una punta de flecha. Se acabó, y puede servir para tirar o no tirar, para matar o no matar, pero se queda muy frustrado. Hay otra derivación que se llama clasificarlas de forma morfofuncional. Cuando nos referimos a lo morfofuncional, entonces vamos a ver en qué contexto está esta pieza y para qué es esta pieza. Una forma que les explicamos regularmente a la gente es que por decir la espada de la reina Isabel, que ya no está, pobre reina. Bueno, pero la pobre reina tenía una espada y con eso nombra a sus caballeros. Es una espada que ni siquiera tiene punta, porque es para condecorarlos o para nombrar los caballeros. En el caso de Mesoamérica también vamos a ver armas con esa idea. A ver si nos pasas la siguiente imagen, a lo mejor. Bueno, sí, perfecto. Vamos a ver que hay diferentes formas. Nosotros las piezas que hacemos, como son las que pueden ver, tanto los cuchillos enmangados o sin enmangar, las armas que están a los lados y arriba, se puede decir que están hechas con una idea de entierro, para ofrendar, para hacer ofrendadas, no están hechas para la guerra. Si nosotros en su momento les pediré que lo busquen, ya les voy a dejar tarea sin querer queriendo, porque eran demasiadas imágenes y no cabe todo. Hay armas que se han encontrado en contexto ritual, donde lo que vamos a ver son atlats, que ya hablaremos al final de esta plática, que es un lanzadardos grande. El dardo o la flecha mide 1,80 aproximadamente de altura, y bueno, sirve para cazar y sirve para la guerra.
pero regresemos al contexto morfofuncional. En este caso, en las tumbas los vamos a ver preciosamente tallados y hasta con aplicación de hoja de oro. Aquí Daniel y yo luego hemos tenido pláticas, discusiones y tratar de acercarnos a la forma de hacerlo. Daniel aplica la hoja de oro en nuestras piezas y bueno, la técnica que usa Daniel pues es una técnica europea, que simplemente se le pone un mixtión y luego se aplica la hoja de oro. Pero pensar cómo aquí llegaron a esa resolución de sacar el oro, aplanar el oro, aplastarlo hasta conjuntarlo en una en una hojita milimétrica. ¿Cuántos milímetros tendrá? El grosor de un cabello, para que se den una idea. Sí, y tal vez sí menos. Yo creo que la mitad del grosor de un cabello es lo que tiene una hojita de oro, que hay de 18 hasta 24 quilates, pero imaginen, y eso se aplica. ¿Cómo lo hacían ellos en tiempos prehispánicos? Porque tenemos que pensar que la técnica que nosotros hacemos es europea. ¿Cómo lo hacían ellos? Esas son las cosas que nos queda muy de duda. Pero bueno, el asunto es, se encuentran dentro de las tumbas. Entonces no son armas que se vayan a usar para el acto bélico, sino simplemente para el acto ritual. Dentro de este acto ritual, ya en la forma bélica también hay armas que funcionan dentro de la ritualidad, como es el espejo de obsidiana. El espejo de obsidiana, el humo, los tambores, esos van iniciando la guerra. Bueno, las crónicas dicen que llegan primero los que van a sahumar el lugar, los que van a bailar el lugar, y posteriormente se va a dar el conflicto. ¿Por qué? Porque se está pidiendo a los númenes, a las energías, que nos den un buen venir o una bienvenida en la guerra que se va a desarrollar. Que recuerden, puede ser guerra florida, como todo el mundo menciona, o pueden ser guerras físicas, guerras de literal para matar. Y también en eso va a haber diferencias de cómo se usan las armas, y la maestra es una experta hablando de armas en ese caso, cómo del Makowit se puede haber usado. ¿Me pasas a la tercera imagen? A ver, déjame ver, para si no me voy a... perfecto, muchas gracias. Vamos entrando un poco más para allá. Lo que ustedes están viendo ahorita son dos reproducciones de armas que existieron en la Real Armería de España hasta 1884, prácticamente 100 años antes de que yo naciera, donde se quema la Real Armería, y en esa Real Armería lo único que se guardaron son esas fotografías donde estamos viendo a dos armaduras de samuráis que se les montó a su vez un escudo persa y un Makowit, así como un tepostopili. Es la únicas evidencias que tenemos que existió en la Real Armería. Los que ustedes ven a las orillas, de un lado es tanto la lanza como la cabeza de esa misma lanza, que es una tepostopili, y del otro lado están viendo a mi amigo Adolfo, que a lo mejor alguno de ustedes lo conoce, danza por aquí en el centro, da clases los jueves, no es muy carero, como diría Cher, y se dedica también un poquillo a ello, a la reconstrucción de uniformes y demás. Y lo que estamos viendo ahí son piezas que, si bien son funcionales, tienen una doble función, aunque sí podrían ser bélicas, tienen también la forma ritual. Lo que ahí vemos son dos colores, rojo y negro, intlilin, intlalpili, o como se diría, la tinta roja, la tinta negra. Cuando en Mesoamérica vemos colores y vemos figuras, no solo se está decorando, se está hablando de ello. Es una forma como ustedes, si ustedes ven el Oxxo, saben que es el Oxxo sin leer OXXO, o Coca-Cola sin leer Coca-Cola. Perdón, ya hice comerciales, lo siento. Simplemente sabemos por el puro logo. En el caso de Mesoamérica también las piezas hablan. Nosotros al ver rojo y negro decimos intlilin, intlalpili, lo que se lee, lo que se sabe, el conocimiento que hay. Los 4 círculos que veíamos, esos 4 círculos representan un signo solar. Dentro del principio mesoamericano se está amaneciendo, se está rompiendo la noche, se está amaneciendo, y bueno, son unidades o armas para la guerra o para la parte física, la parte táctil. Las armas que son intáctiles son las lunares, que viene con azul, negro y demás, y esas, bueno, tienen otro uso. Otra connotación. Otra connotación. Entonces, bueno, dentro de esta misma historia del simbolismo y demás, ¿podemos pasar a la siguiente imagen? Dentro de esta misma unidad, perfecto. ¿Qué vamos a hablar? Nosotros, para entender que un pueblo es más allá de un simple comunidad, vamos a entender
que tiene que haber una evolución en función de sus herramientas. Cuando un pueblo está empezando a cosechar, cuando está empezando a recolectar para tener su comida, va a crear lanzas, va a crear arcos, va a crear herramientas que les permitan cosechar. Posteriormente estos arcos los van a empezar a usar en la guerra para defenderse. Cuando un pueblo es más civilizado va a ser herramientas exclusivas para la guerra. En el caso de Mesoamérica, lo que va a hacer, y bueno, no solo de Mesoamérica, en general, de todos los pueblos, van a ser herramientas vinculadas a ello. El macuahuit no es una herramienta que puedes usar para cosechar. El tepostupili no es un palo que puedes usar como coa para sembrar. Ya son herramientas dedicadas para la causis bellis o la causa bélica. En el caso del chimali, que ahorita yo creo que vamos a ir dirigiéndonos hacia allá y Daniel nos va a hablar un poquito del arte plumario, tiene una doble funcionalidad, tanto ritual como demás, pero nuevamente estamos viendo que ya son herramientas para la causa bélica. Ya no estamos hablando de pueblos limitados solo a cosechar y a ver cuándo se defienden, sino pueblos que ya están instituyendo una armada o un sistema armamentístico para defenderse de otros. ¿Quieres hablar un poquito, maestra? Perdón. No, pues aquí es un punto sumamente importante, porque cuando empezamos a hablar de un arte marcial, realmente estamos hablando de un arte marcial, no de una forma de pelea. Y esto es totalmente el punto clave para que los mexicanos que no conocen su cultura puedan ver que estas herramientas, estas investigaciones dan en el punto clave para ver lo excelso que eran nuestras culturas y lo que tenían como simbolismo en las armas y como arte de pelea, que son dos cosas totalmente diferentes. Hablar ahorita del arte plumario dentro de la connotación guerrera es importantísimo porque nos lleva a diferentes planos, que es lo que va a hablar Daniel ahorita, con el uso de la pluma de pecho de colibrí. Imagínense qué preciosidad, por favor, Daniel. Ok, también algo que me gustaría retomar un poquito de lo que estábamos hablando hace rato, fue que cuando empezamos todo esto, empezamos a buscar imágenes de referencia para hacer nuestras armas, pero descubrimos que las referencias que existían realmente eran muy vagas y eran realmente sosas. Nosotros nos remontamos a las litografías que existen del Popocatépetl, del Iztaccíhuatl, y normalmente tiene un palo de escoba con unos pedazos de piedra amarrados a ella de una forma realmente fantasiosa. De ahí fue también que empezamos así como que a dilucidar y intentar entender cómo funcionaba. Eso fue parte de lo que nos llevó muchísimo con usted, maestra, porque justamente empezando a entender cómo funcionaba el cuerpo, en alguna ocasión lo ha dicho usted, el golpe no tiene madre. Y esto quiere decir que no hay alguien que se pueda dar la autoría de cómo se debe de golpear. No, en todo el mundo, en todo el planeta, el puño tiene una forma y se cierra de una forma, y la mejor forma de dar golpes la descubrimos en todos lados. Pero eso también, como decía Moisés, cuando se empiezan a refinar las formas, las herramientas, se empiezan a especializar de una forma bárbara. Y de este lado del continente fue lo que empezamos a descubrir, bueno, lo que descubrieron en esa época y lo que después nosotros empezamos a dilucidar. No podía ser un pedazo de madera tan grande, tenía que ser algo más delgado y estilizado, que fuera funcional, que pudiera tener ciertos movimientos. Ahí fue cuando nos conjugamos con la maestra y empezamos a platicar de cómo se debían de mover, shalala, y empezamos a ver que las formas debieron de ser más estilizadas simplemente por la funcionalidad. Y también de ahí se desprende otra anécdota donde en alguna ocasión otro arqueólogo en ese mismo evento nos regañó porque estaba diciendo que nuestras piezas se parecían a una que acababan de descubrir y que no podíamos sacar información confidencial, pero realmente fue un azar, yo diría, ¿no? Una coincidencia. Una coincidencia. Diocidencia. Que nosotros llegamos a la resolución entre lo que nosotros sabíamos, con lo que platicamos con la maestra, a la forma más parecida o más funcional, que resultó ser muy parecida a las que realmente debieron de haber usado. Entonces, tomando esa consideración, también hemos estado, bueno, principalmente Moisés ha hecho muchas investigaciones, y cuando se empezó a hacer la reproducción del chimali que hicimos para la maestra,
hicimos una reproducción lo más fidedigna, que también, no sé, nos criticó porque dijeron, ay, eso está muy pesado, pero usamos la misma técnica que la maestra de esos arqueólogos, pero de eso no vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar. De ahí nos gustaría pasar a la parte del arte plumario, porque también es un trabajo que se ha estado rescatando y que ha sido se ha perdido a través del tiempo, y ahorita se está haciendo una reinterpretación lo más parecido a como debió de haber sido. Afortunadamente hay muchísimos maestros muchísimo más avanzados que nosotros que lo están rescatando de la parte, digamos, estética del arte plumario. Algo que a nosotros también nos llamó mucho la atención y nos apasionó justamente es entender por qué habrán usado ciertas plumas de ciertas aves para decorar los escudos, por qué usaban plumas de águila, y dentro de eso mismo lo que entendimos es que cuando se utiliza la pluma del águila, empiezan a, no solamente usan la pluma del águila, se están embistiendo con la piel del dios, se están empezando a convertir en ese dios que los va a proteger y los va a volver más hábiles durante la guerra, o se van a sentir mínimo más protegidos. ¿Algo que quieras decir? Y sí. La siguiente imagen. Sí, podemos ir avanzando a la siguiente imagen. Qué lástima, porque la verdad es que esto da para muchísimo. No es creo que ni la introducción de lo que estamos empezando. La siguiente imagen, por favor. La siguiente. Estamos viendo, bueno, ahorita en lo que cambia la imagen es el chimali, justamente forrado con piel, y sobre él estamos viendo el montaje de plumaria. Ahí lo que estamos viendo es una pluma, ni siquiera es de colibrí, esa ya es o está pintada, que también se hacía, y es del tamaño de una uña. Bueno, la del colibrí es... En una uña te caben como unos 20, 30... Si no es que un poco más. La siguiente, por favor. Ahí estamos viendo ya el escudo en su terminación. Si ustedes pueden ver en la primera imagen, no tiene brillo los colores del colibrí. En la otra, que es un acercamiento, estamos viendo el ojo o el centro, que es una estrella, y ahí sí se ve el brillo del colibrí. ¿Por qué se hacía esto? En las imágenes, ¿me puedes mostrar las siguientes imágenes? Hay una de un santo que es no, más adelante, San Pedro, y con San Pedro, ahí está. Si ustedes pueden ver del lado derecho o izquierdo, bueno, la más opaca, no sé cómo se vea en el monitor, en el más oscuro, es como si tú la vieras de frente. Cuando tú te hincas y hay luz por debajo, vas a ver cómo resplandece como está a la derecha. Eso no es falta de flash, sino es el ángulo en el que se toma. ¿Por qué? Porque la pluma representa una ventana hacia los dioses. Cuando yo me hinco, el dios me está saludando. En este mismo entendido también se hace el arte plumario en el chimali, porque en cuanto yo me hinco, estoy viendo a los númenes. En el arte plumario, justamente, si tú combatías en el mismo y morías en la guerra, te convertías en un ave preciosa que iba a acompañar al dios, o al sol, perdón, hasta el mediodía. Iba a caer sus plumas, y esas plumas las iba a agarrar una mateca, que es quien, como Daniel, que es quien acomoda las plumas, y las iba a poner en tu escudo. Entonces no solo estaba siendo acompañado por los dioses, sino también por tus ancestros que iban a estar en la guerra. Recorremos una pieza anterior, que es un cuchillo que se me hace muy interesante. Ya vendremos a contarles un poquito más específico. Ese cuchillo es una reproducción que nosotros hicimos del cuchillo que se encuentra en el Museo Británico. Sabemos, o lo más posible es que haya llegado, o bueno, llega a Italia, sabemos que de ahí lo recuperan. Cuando le entregan un baúl de tesoros, que del que cuenta Cortés, llega a España, y bueno, va Durero a buscar su pago, que Durero es admirador de Leonardo da Vinci, va buscándolo, encuentran a Carlos V, que va hacia Florencia, Italia, y en Florencia, Italia deja tesoros. Posiblemente puede ser uno de tantos tesoros que había ahí, y bueno, esta es una reproducción que actualmente se encuentra en el Museo Británico. Nosotros lo que hicimos fue nada más tratar de acercarnos a ella. El original está en el Museo Británico, y son piezas extraordinarias porque podemos, bueno, maestra, ni siquiera entramos a la parte de la poesía, del canto, del contexto de la piedra, del uso de las armas. Sí, muchos más programas. Sí, nos quedamos muy, muy cortos. Y bueno, hay algo que es sumamente importante en este momento, ver que cuando se abre un abanico a muchas posibilidades de lo que es el estudio de nuestra cultura originaria, no tanto vista desde el punto
universitario académico, sino que ya hay investigación. Yo recuerdo, por ejemplo, que me decían, no, es que tomamos el macuahuit y una pierna de cerdo, le pegamos para ver qué contundencia tenía. Caray, o sea, hay una prueba, hay una comprobación de lo que se está haciendo. Y bueno, pues nos quedamos con la boca abierta, con hambre de muchísimo más. Como en determinado momento comentaron, fueron pláticas hermosísimas, unas sorpresas increíbles. Ya hablaremos del arma de Cacaxtla con obsidiana y metal, porque también había uso en algunas cosas. Y bueno, pues lo que nos resta es dar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y la página web vocesdelcentro.com.mx, y por favor den sus redes sociales, Moisés. A nosotros nos van a encontrar como Tlacochcali, ya sea en Instagram o en Facebook. Tlacochcali se escribe TLACOCHCALLI, que quiere decir la Casa de las Armas o la Armería. Bien, y bueno, pues rápidamente una palabra al final para terminar nuestro programa y dejar abierto para lo que son el simbolismo de las armas. Claro. Sí, rapidísimo porque estamos ya a tiempo. Ok, bueno, rápido, que creo que podemos hablar, y me gustaría terminar con algo que platicábamos el otro día con la maestra. Es simplemente no tanto de las armas, sino de cómo ellos ven la Guerra Florida. Cuando ustedes lean cantos y se empiecen a empapar de lo mismo, a mí hay una frase que se me quedó muy grabada, que dice, y allá van en el llano florido, chocando sus lanzas como espinas de mezquite. Vayan a ver un mezquite y van a entender el momento en el que van las dos personas o los dos grupos, las dos agrupaciones con sus tepostopilis y chocan. Imagínense eso, ahí van brotando las corolas, ahí van falleciendo las corolas, va regándose el río florido. Nos imaginamos a los guerreros haciendo sus llaves, sus técnicas, sangrando, unos venciendo a otros. Te cuentan toda la historia, pero ahorita quedamos muy cortos para poder explicarles todo el asunto. Dani, rapidísimo, por favor. Ay, nada más. Que sigan buscando, sigan tratando de redescubrir su cultura y toda nuestra historia. Tenemos muchísimas cosas, tanto enriquecedoras como súper interesantes, y nunca está de más conocer de dónde venimos. Bien, pues amigos, ¿qué les podemos decir? Este es su programa, Platicando. Intentamos poner nuestra cultura en el lugar que se merece, y los mexicanos actuales tienen el derecho de tener esa herencia que nos dejaron para este tiempo. Hay que pulirla, hay que quitarle de muchísimo lodo, muchísima tierra que estuvo guardada y se acumuló durante muchos años. Nuestra cultura merece tener el lugar que nosotros los mexicanos le podamos poner. Pues nos despedimos aquí con su programa y los invitamos para el próximo programa, que va a ser muy interesante. Muchísimas gracias.